Pues esta es la influencia de Satanás en los seres humanos. Ahora, en los seres humanos que quieren, ¿no? Los que se acercan al demonio, los que lo buscan, los que van con brujos, los que practican hechizos, los que pagan por maleficios, claro, pues son clientes del demonio. Pero hay gente buena y hay gente inocente, José Alberto, y es el caso de Ángel, ¿verdad? Sí, hoy nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué ha sido poseído? ¿Y por qué estos demonios están hablando de algo que se va a derivar en algo bueno si se vuelve a proteger la vida humana en gestación? Sí. ¿Cómo los demonios pueden buscar el bien? Así es, sí. Bueno, tienes razón en cuanto que la posesión satánica o demoníaca se da más fácil en aquella persona que no está en estado de gracia. También hay una segunda razón, y es que sobre todo a los santos, personas que están en un progreso espiritual, Dios les permite también en alguna ocasión tener este tipo de vejaciones o de incluso posesión, infestación, porque es una prueba, al igual que la tentación, Dios la permite como una prueba para el progreso. Llega incluso, a veces hay casos de santos que tienen este tipo de posesión. En el caso de Ángel es todavía un tercer caso, y es que él es una persona espiritual, una persona, incluso lo reconocen quien lo ha tratado, una persona que llevado un poco por el dolor del aborto, se ofrece a Dios como víctima expiatoria, es decir, para que en reparación por el daño que se está haciendo por los abortos, sí. Y entonces hay esta doble vertiente de una persona muy espiritual a la cual Dios permite esta prueba, porque Dios va a sacar un bien mayor para esta persona y para el país en este caso, ¿no? Y a lo que íbamos es que aquí la permisión de Dios está por el bien que se quiere lograr de que el aborto se eche para atrás. ¿Por qué? Porque en los diálogos con los demonios dentro de esta persona, de los exorcistas, y el último fue el del padre Gabriel Amort, se da a conocer que existe la permisión, digamos, de que haya un homicidio en México por parte del crimen, de la violencia, por cada aborto que hay. Claro, y si tú ves los números son prácticamente los mismos. Se habla de 80,000 abortos, hay 80,000 muertos por parte del crimen, 120,000, y así va en este proceso. Incluso hay un testimonio muy interesante cuando fue el Congreso de los Exorcistas, recordarás, en agosto del 2012, aquí en la Ciudad de México. Sí. Cada año lo hay. Cada año hay este Congreso de Exorcistas, pero en este año, el año pasado, fue este joven Ángel allí, pues porque es un caso que es ya muy conocido entre los exorcistas. ¿Y busca la ayuda? Sí, busca ayuda, e intentaron allí, y se le hizo un exorcismo formal. También en esa ocasión, digamos que los demonios se expresaron, y lo pudo oír muchos de los que estaban ahí, y tengo aquí las palabras en el momento de la oración que se le hacen. El sacerdote que le está exorcizando le pregunta al espíritu maligno: ¿por qué no te largas? Y el espíritu maligno contesta: porque ella no me deja. ¿Cómo que ella?, le preguntó. Dice: ella quiere que les digamos algo que no queremos que sepan, no deben saberlo, pero ella está aquí, me tortura pisándome la cabeza, igual que hace años cuando nos sacaron de esta patria. Se refiere a la aparición de la Virgen Santísima en 1531. Más adelante lo dice, ¿no? Exactamente. Y dice que entre alaridos y maldiciones el espíritu confesó que con el acontecimiento guadalupano, con la llegada de María a estas tierras, ellos, los demonios, fueron obligados a largarse de México, pero que ahora la violencia y los secuestros, la corrupción y todo el mal tiene un origen, y ella me obliga a decirlo. Son palabras de él. El espíritu maligno confesó que los abortos cometidos, y estos son palabras textuales, esa sangre inocente que nos ofrecen, nos deja meter la muerte y la desgracia en este país. Ella nos sacó, 1531, pero ustedes, estúpidos, con sus leyes, su tibieza en actuar como iglesia, nos han abierto las puertas de nuevo. Durante la oración, el maligno admitió que ella, la Santísima Virgen, pide que cada obispo proceda a exorcizar su diócesis
y que se ore por la reparación y ofensa a Dios por los abortos hechos. Ella pide oración para reparar y que termine la violencia, el rosario, ella pide esto. Entonces, es el testimonio como podríamos decir en el Evangelio, en aquella ocasión en que los endemoniados de Gerasa le dicen a Jesucristo: ¿tú qué quieres con nosotros? Tú eres el Hijo de Dios, reconocen. Entonces, ¿por qué ellos tienen esa capacidad de percibir lo divino, de, digamos, tener, pues yo no sé si la fe o conocer realmente, tú eres el Hijo de Dios, le dicen, y Dios se vale de ellos, igual que Dios se valió de la burra de Balaam. Ajá. Para hacer el bien, pues igual aquí los obliga a hablar y los obliga en este caso a decir cuál es el origen de esta posesión y qué es lo que se requiere para que ellos se vayan de esta persona y se vayan de todo México, que es donde están causando todo este daño, ¿no? Para todo esto, ¿qué cosa es el exorcismo como tal? ¿En qué consiste el, ¿cómo le llaman? El exorcismo mayor, ¿no, José Alberto? Así es, el exorcismo mayor, que es el formal. El exorcismo, al que fue sometido ya este pobrecito endemoniado mexicano por el padre Gabriel Leamor. ¿Qué es el exorcismo? A partir de lo que explica la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia, documentos fieles, auténticos, conozca. El Catecismo de la Iglesia Católica establece en su párrafo 1673 que cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad, en nombre de Jesucristo, que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo. Jesús lo practicó. De él tiene la Iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo. El exorcismo solemne, llamado el Gran Exorcismo, solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad. Eso es el exorcismo. Hago una pausa, regreso. Con más de esta historia y con más de este análisis. A ver, ¿qué no se quedó la Virgen María en México? ¿Qué no es ella quien trajo personalmente a Cristo en su sagrado, en su vientre virginal? ¿Qué no es ella la que vino a pisar la serpiente de Quetzalcóatl en esta patria? ¿Qué no es ella quien expulsó a estos demonios y quien acabó con estos sacrificios humanos? A partir de esto que estamos conociendo, sabemos ahora que los demonios han recibido una especie de permisividad porque están entendiendo que estos ya más de 100,000 abortos es sangre de inocentes que se les están ofreciendo a ellos en sacrificio, y esto los ha fortalecido, y como lo han manifestado, México está infestado. ¿Y quién es el culpable? Todo aquel que ha aceptado, promovido, practicado y recomendado el crimen, el asesinato de un inocente en el seno materno. Porque la vida no es de los médicos, la vida no es de los políticos, la vida no es de la mujer, ni siquiera su propia vida, menos la de otro. La vida, queridos amigos, la vida es de Dios. Y ahora hay un reclamo formal. Vuelvo para concluir con todo esto y vuelvo con más.
Continuamos con más del Pulso de la Fe, hoy con la historia de este joven, pues no es joven, ¿no? Tiene 43 años. 43, muy joven. Pero aparenta ser más joven, sí. Sí. De nombre Ángel, que acudió con el Santo Padre buscando ayuda a un mal que sufre, es una posesión satánica formal, declarada ya como tal por varios exorcistas, llevado por el Padre Juan Rivas, un sacerdote mexicano, a ver si el Papa podía hacer algo por él. Ahora se sabe que no, porque es una posesión, como dijiste, José Alberto, permitida, consentida por Dios. Pues sí, permitida. Para que esto se sepa. Y ¿cuándo pudiese ser Ángel liberado? Creo que también los demonios lo dijeron, ¿no? Bueno, ¿Qué más sabes? o sea, lo que se está pidiendo es que se haga una dimicatio por parte de los obispos en cada diócesis. Digamos, es un ritual compuesto primeramente de una confesión de las culpas propias y en este caso de las culpas por el tema del aborto. Después viene un momento de glorificación a Dios, después viene un momento de alabanza y finalmente viene la parte final del conjuro. Digamos, o sea, es una liberación. Es una liberación de las diócesis, ¿sí? En donde el obispo, digamos, ata a Satanás y lo echa fuera de su diócesis. Y luego se tendría que hacer en todo el país. Además de volver a proteger la vida humana. Además claro, después de que se haya hecho todo esto, se podrá dar marcha atrás a esta nefasta ley del aborto y liberar a México de todos los crímenes y violencia que sufre. Hasta que no se haga esta reparación, previamente no se va a lograr. De nada van a servir el ejército, las cárceles, las balas, porque va a seguir creciendo la violencia en la medida en que van creciendo los abortos, sobre todo en la Ciudad de México. Aquí tengo el texto precisamente que dice San Luis María de Griñón de Montfort, explicando por qué sí se da este caso de que los demonios hablen, concedido por la Virgen Santísima. Dice, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligado a confesarlo por boca de los posesos, porque tienen más miedo a un solo suspiro de María a favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y una sola amenaza suya contra ellos más que todos los demás tormentos. O sea, la Virgen realmente los pisa y les mete pues esta condición. Y aquí, madre mía, madre nuestra, mira. Pues sí, de lo que se habla es precisamente del Carmen con su divino hijo y el escapulario. Así es. Entonces lo que dicen estos sacerdotes que han practicado este exorcismo es que la Virgen está aplastándoles la cabeza para que digan esto, es decir, que hace falta la reparación y hace falta quitar esta nefasta ley del aborto, porque como dicen en esta misma exorcismo que hubo en el Congreso de Exorcistas el año pasado, porque antes de la aparición de la Santísima Virgen en 1531 se sacrificaban aquí niños, había rituales de sacrificios humanos, y entonces cuando llega el cristianismo desaparecen, y entonces los demonios se tienen que ir. Pero como dice aquí, ahora con esta nefasta ley del aborto, es como si nos estuvieran ofreciendo a nosotros estas víctimas inocentes. ¿Por qué? Porque siendo Dios el autor de la vida, cualquier homicidio, y más el de un inocente, es una ofensa a Dios y hace que se crezcan los demonios. Y la vida es de Dios. Y la vida es de Dios, exactamente. Mira, José Alberto, yo te he escuchado a ti decir muchas veces, lo has dicho aquí mismo en este programa, que el acontecimiento guadalupano no ha terminado. Así es. Tú has dicho que el acontecimiento guadalupano tiene una misión especial hacia el futuro. Sí. A ver, ¿no la estamos misión, viendo ya? Yo creo que es esa, decir que México está destinado a liberarse de todo este mal, a retomar nuevamente la fe y a servir, digamos, de faro de luz espiritual para toda la humanidad, porque el hecho de que se haya perdido la fe en Europa, en los Estados Unidos, en muchos países del mundo, está trayendo muchos tipos de males, de guerra sobre todo. Y una vez que México logre liberarse de esto, servirá sin duda como un modelo para el resto de las naciones. Servir de ejemplo. Así es.